vamos a dar comienzo. Primero agradecerle, Fabi, por permitirnos realizar esta entrevista. La verdad, en nombre de mis compañeras y también en el mío, estamos muy agradecidas con usted por darse el tiempo de poder compartir este momento con nosotros, porque muy aparte de poder realizar esta investigación con la información que usted nos dé, sirve mucho para que nosotros ganemos experiencia y sobre todo nos motivemos a seguir adelante y más que todo al momento de salir a nuestra vida laboral nos sirva mucho de ayuda. Entonces, le damos otra vez la bienvenida y muchas gracias por ayudarnos. Eh, Antes de comenzar, le recordamos que esta información, la cual usted nos brinde, perdón, es de completa confidencialidad, que lo vamos a utilizar netamente para nuestro informe de investigación y que además el objetivo de esta entrevista es conocer las estrategias comunicacionales que existen dentro de la Universidad de Cuenca. En este caso, conocer más a fondo cuáles estrategias usted maneja al momento de compartir contenido en las redes sociales, específicamente en la página de Facebook de la carrera de comunicación. Sin más, quisiera saber cuál ha sido su experiencia a lo largo de estos años que ha estado al frente de la Unidad de Relaciones Públicas de la facultad, específicamente de la carrera de comunicación. Le escuchamos, Fabi. Gracias, Majito, Belu, Angie. Gracias a ustedes por permitir estos espacios también de este tipo de conversatorios, entrevistas, que permite también un intercambio de experiencias, ¿no? Eh, yo, a ver, llevo más o menos, el otro día hice la cuenta, más o menos unos 22, 23 años que ya desde que salí de la universidad y empecé a trabajar en diferentes áreas, periodismo, comunicación organizacional, etcétera, y uno va sumando, ¿no? Eso les comentaba también en prácticas a ustedes, uno va sumando experiencias de todo lo que hacen en comunicación. Entonces, mi agradecimiento a ustedes también por este espacio que permite compartir experiencias. Sobre mi experiencia, ya en lo que es la unidad de relaciones públicas, eh, es, cuando uno hace comunicación, podríamos decir que sabe hacer comunicación para lo público, sabe hacer comunicación para lo privado. Lo que debe tener en cuenta es que cada institución y organización, dependiendo de la identidad de la misma, tiene ciertas características que obviamente la van a diferenciar. Pero las estrategias sabemos cuáles son, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es adaptar al tipo de institución que tenemos, ¿sí? La Universidad de Cuenca, en este caso, tiene pues sus directrices que vienen desde la Unidad de Relaciones Públicas de la universidad, quienes manejan todo el tema que tiene que ver con la imagen, los logos, la marca de la universidad. Y bueno, en el caso de la facultad, que es una de las pocas que tienen una unidad de relaciones públicas, lo que hacemos es primero seguir las directrices de la institución. O sea, nosotros no podemos lanzarnos con un logo que no es el que corresponde, con una imagen que no es la que corresponde. Entonces nosotros debemos seguir lo que dicta la política de comunicación en este caso, de la universidad. Entonces, en primer lugar, siempre hemos seguido lo que dice el manual de marca, ¿sí? Para el trabajo que hacemos dentro de la unidad, y siempre estamos también en constante coordinación, ¿sí? Con la unidad de relaciones públicas de la universidad. ¿Para qué? Para evitar ruidos comunicacionales o choques tal vez de actividades, y si las hay, porque las va a ver, como lo que pasó este martes, que bajamos a una rueda de prensa, pues simplemente ver qué es lo que podemos hacer para continuar, ¿no? El hecho no es cambiar las fechas o cambiar una actividad, sino buscar otra estrategia que nos permite de igual manera realizar las actividades. Durante este tiempo en la unidad, pues
nos hemos adaptado también a lo que es hacer comunicación en una institución educativa y pública, que es muy diferente a si hacemos comunicación, digamos, para una institución pública como el municipio, la gobernación, que son instituciones muy políticas, ¿no? Y que tienen también a ver, por así decirlo, una guía política, una línea editorial de sus publicaciones que van de acuerdo a quien está presidiendo, perdón, la institución en ese momento. Entonces, en la universidad lo que hacemos siempre es compartir la información que tiene que ver con la universidad dirigida a los diferentes públicos. Ustedes, los estudiantes, los compañeros docentes y por otra parte también el personal administrativo de la institución, ¿no? Y también todas las actividades que, bueno, eso ya como universidad, pero también dentro de la facultad, dependiendo de los proyectos, si tenemos proyectos de vinculación, proyectos de investigación, ¿no? Que permiten esos nexos con la comunidad, no solamente universitaria, sino con la comunidad en general. Recordando siempre que nuestra universidad es una universidad regional. Nosotros recibimos estudiantes no solamente de Cuenca, no solamente de la SUAY, sino de Cañar, de Loro, de Loja, de Guayas. Tenemos inclusive, perdón, estudiantes que vienen del norte, de Tungurahua y otras provincias. Entonces, cuando nosotros emitimos información, pues está llegando no solamente al público que a veces decimos, uy, Universidad de Cuenca, y pensamos que nos imaginamos únicamente que abarcamos la ciudad de Cuenca. No sé si vamos por ahí bien. Sí, Fabi, muchas gracias por esas palabras. Pero ahora vamos en un ámbito también inclusive un poco más global, porque ahora sabemos que la pandemia ha hecho que la virtualidad sea mucho más importante. Y es por eso que las universidades han creado sus plataformas. Por ejemplo, vemos la Universidad de la SUAY, en nuestra universidad, como ya las diferentes facultades cuentan con su página de Facebook. Y antes lo habíamos visto, pero ahora lo vemos muchísimo más. Pero ¿usted considera que es importante que la creación de estas páginas tengan la misión o el objetivo por el cual fueron creadas y que le den a conocer a las audiencias? Cuéntenos, Fabi. Claro, a ver, antes de la pandemia, ahora como que nos estamos así, ¿no? Esa división, antes de la pandemia sería AP y después de la pandemia DP tal vez. Eh, y la comunicación, bueno, ya todo el tema de social media, todo, la comunicación organizacional, pues tenía allí otros espacios en los cuales trabajar para vincularse con sus diferentes públicos, ¿no es cierto? Después de la pandemia, las cosas, o durante la pandemia, las cosas cambiaron eh, y estamos pues con los a ver, se ha dado muchísima más importancia a la comunicación en redes. Si ustedes recuerdan, ¿no? Estos mensajes de la mayoría de docentes estén atentos a sus correos y estén atentos a las redes. Cualquier cosa a las redes, ¿no? Inclusive las redes más rápido, porque los correos a veces se pierden o no están algunas personas como que muy atentas a los correos y también en esta época de pandemia tenemos una sobresaturación de información en los diferentes espacios virtuales en los que estemos, ¿no? Si es en redes sociales, si es en nuestro correo electrónico, estamos recibiendo, qué sé yo, más de 50 correos tal vez al día, dependiendo, ¿no? Y si se nos quedó en la página anterior del correo electrónico, pues, uy, es difícil volver, ¿no? Entonces vamos viendo por fechas qué es lo que me quedaba pendiente y ese ha sido un problema, al menos en mi caso. Cuando vamos a las redes y las redes para las instituciones, cobraron muchísima más importancia de la que tenían porque son los canales oficiales, en este caso de nuestra universidad, ¿sí? Para informarles a ustedes. Si tenemos algún evento académico, si estamos atentos que ya empezamos las inscripciones para los exámenes de inglés, para los cursos de inglés, que las matrículas extraordinarias, etcétera. Toda la información está allí, ¿no? Con fechas,
y por ejemplo ahora, ¿no? Con el tema de la vacunación, se está informando allí a los estudiantes sobre las fechas, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Entonces se han convertido en ese canal oficial donde llegamos de una manera directa a los diferentes públicos. Listo, Fabio. Ahora quisiéramos que nos cuente un poco más que, bueno, sabemos que en las plataformas siempre existen desafíos, pero lo importante es saber cómo enfrentarlos. Entonces, queremos saber cómo usted ha enfrentado esos desafíos que se han presentado en la unidad de relaciones de la facultad. A ver, ¿en general o solamente con el social media? Únicamente con Con los social social media. media. Wow, sí. A ver, nosotros, a ver, yo no manejo la de la facultad. La de la facultad maneja el compañero Oscar, ¿no? Oscar Webster. Justo antes de que empiece la pandemia con el director, el doctor Hugo Mala, que ya no nos acompaña, que también se lo llevó lamentablemente la pandemia, falleció en la pandemia, eh, conversamos de que era necesario tener un espacio para dirigirnos, ser más directos en los comunicados con el público de la carrera, ¿no? Entonces, más o menos a finales de 2019 empezamos a trabajar en la página, todo eso fue un reto, ¿no? Para nosotros. Y lo asumimos desde, en ese caso yo desde la comisión académica que me encontraba en la comisión en aquella época, y empezamos a trabajar también con el compañero docente, fue un trabajo en equipo, ¿no? Tanto Huguito y Freddy, ¿no? El compañero Freddy, para hacer toda la parte del material audiovisual de presentación de la carrera, los videos individuales por cada profesor para conocer a cada docente y cuáles eran las áreas de especialidad de cada uno de ellos. Entonces, nos lanzamos con la creación de planificada, organizada de nuestra red y bueno, íbamos bastante bien, ¿no? Ya con la pandemia dio un cambio que creo que en todas las instituciones se vio y yo creo que tal vez allí viene tal vez uno de los desafíos o problemitas que tuvimos de manejar el descontento de los estudiantes, que fue poco, ¿no? Por estos cambios también que se daban dentro de las instituciones, ¿no? En torno por ejemplo, a las entregas de trabajos o los trabajos de investigación o cosas así. Algunos no estaban por ahí muy contentos. Entonces, ya no conversábamos en el aula porque el aula no existía, no había aula, ¿no? Estamos únicamente en estos espacios virtuales. ¿No? Entonces, algunos por allí escribían algunas cosas. No creo no creo que fueron con la intención de faltar el respeto y tampoco fueron por allí, pero sí dijeron lo que sentían, ¿no? Y esa también es una característica de las redes, ¿no? Que nosotros, digo en general, los seres humanos vamos a las redes y hacemos una especie de catarsis, ¿no? Una catarsis virtual, pero no es que yo le estoy contando solo a la Majito o a Belén o a Angie, le estoy contando a muchísima gente que pueden estar dentro o no de mis contactos, dependiendo de cómo esté esa publicación. Y bueno, pues dejo allí ese descargo, puede ser positivo o negativo, que por lo general en muchas de las redes lo que más abunda es la parte negativa, y bueno, hacían sus descargos allí. Los fuimos manejando de manera virtual y también ya con reuniones de igual manera virtual a través de Zoom, informando sobre qué era en realidad lo que estaba pasando, ¿no? Las redes tienen muchas ventajas, ustedes ya las conocen, pero una de las ventajas es que nosotros leemos los mensajes y le ponemos el tono muchas veces y no es ese tono con el que escribe la institución o la organización. Ese tono lo ponemos nosotros de acuerdo, acordándonos un poquito de psicología organizacional, de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos.
Si estamos bien, si estamos mal, pues ya empezamos a tomar por allí, ¿no? Entonces va a depender también del estado de ánimo de las personas, ¿sí? El momento de que lea algo y dice, uy, no, esto, en cualquier cosa, no solo de la carrera, le sienten como un ataque, ¿no? Leemos los mensajes también de acuerdo a cómo nos sentimos o la predisposición que podemos tener ante esa institución, organización o personas también, ¿no? Entonces eso a veces hace un poquito de ruido en la comunicación, sobre todo cuando leemos o cuando leemos un mensaje, ¿no es cierto? El tono a veces lo cambiamos y el tono que escogió el comunicador no es precisamente el que a veces prima. Entonces, durante la pandemia, pues fue un desafío convertir a nuestra nueva página en el medio de comunicación para intercambiar información con todos ustedes, ¿no? Con los compañeros docentes, etcétera. Ahora también ahí, durante la pandemia, tuvimos pues este problema que ya conversamos, ¿no? Esta sobresaturación de información, ¿no? Lo que más habían eran webinars, una charla, otra charla, otra charla, otra charla de nuestra universidad, de otras instituciones, y lo que más nos faltaba era tiempo, ¿no? Porque ahora teníamos muchas actividades que aprovechando la virtualidad. Sin embargo, pues el tiempo era era complicado el manejo del tiempo porque teníamos un webinar nosotros, tenía otro webinar tal vez otra carrera, u otra universidad, otra facultad, y teníamos muchísimas cosas que podían ser de interés también para nosotros, pero que teníamos que, bueno, escoger, bueno, ¿y ahora cuál me voy? El plus de esto es que por lo general quedaba grabado y después, si es que eso era lo que quería ver o escuchar, después lo podía revisar, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue algo por allí que nos jugó en contra, ¿no? Esta sobresaturación también de información. Llegamos a conocer también que los mejores horarios para publicar algo para ustedes es tipo 6, 7 de la noche, y cuando teníamos más receptividad de los estudiantes, que era pues lo que más queríamos saber para poder llegar a ustedes. Muchas gracias, Fabi. Ahora vamos a un ámbito mucho más personal, verle a usted, Fabi, como usuario de estas plataformas. Pero en este caso también queremos conocer, dependiendo su visión con respecto a esto, ¿qué estrategias tal vez ha notado usted que han utilizado la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca en sus páginas y qué efecto ha tenido en usted dichas estrategias? A ver, yo creo que entre las estrategias, voy por ahí primero, ¿sí? Durante este tiempo ha sido poder difundir todo lo que está haciendo la facultad, ¿no? Los beneficios para ustedes y para los diferentes públicos. Ahora yo creo que es complicado el tema de, a ver, en una institución como la nuestra, que es una institución educativa, no podemos hacerlo como en una empresa, por ejemplo, la italiana, ¿no? Que hacen concursos, que hacen, dependiendo, ¿no? Si nos vamos a Instagram, hacen algún reel o compartir en historias, etcétera. Eso como que no nos queda a nosotros, como que no va con el tipo de institución y va a lo que les comentaba al inicio, el tema de la identidad, ¿no? O sea, yo puedo venir con muchísimas cosas para hacer, pero bueno, aquí en una institución de este tipo, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿No? Tal vez ese tipo de cosas de concursos o de, no sé, pues, otra cosa que motive más a la participación, tal vez podría ir en las redes de las asoescuelas, etcétera, pero en las redes nuestras no podemos ir por allí. Además que no podemos gestionar concursos porque es un tema complicado, ¿no? Si es de dinero, de dónde viene el dinero, o si es un premio, cómo entra a la universidad, es por el tipo de institución. Entonces, esas cosas no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es, bueno, eh, publicar cosas que les hagan sentir a ustedes bien,
que les hagan sentir parte de la institución, ¿no? Y que permitan fidelizar, ¿no es cierto? Eso sí podemos hacer. Como los mensajes positivos que ustedes me están ayudando desde prácticas, ¿no? Para que ustedes se sientan identificados con esos mensajes, ¿no es cierto? Se sientan bien con esos mensajes, se sientan que en este caso la carrera, piensen ustedes, ¿no? Que son lo más importante, porque ustedes son lo más importante para nosotros. Sin ustedes no hay institución, ¿sí? Entonces, por allí. Pero lo que yo veo que hemos hecho, y nosotros también nos incluimos, es que hemos estado publicando información de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Mes a mes. No, bueno, tenemos estas actividades, cada compañero docente nos dice, o a veces es algo que sale espontáneamente, pues, y lo que hacemos es difundirlas a través de las redes para que ustedes también conozcan. En algún momento, en varios momentos, prepandemia y ahora también hemos querido hacer una especie de calendarios con las carreras ya para filosofía sobre qué podríamos publicar, pero es bastante complejo. Cada carrera también tiene sus propias redes y son cosas, bueno, como que van saliendo y ahora durante la pandemia es más complicado porque a veces salimos o a veces no, porque falló algo, ¿no? Desde el mismo invitado, un cambio de agenda, etcétera. Entonces se va haciendo eso como que, bien, la siguiente semana tengo un webinar con tal persona, podríamos compartirlo, perfecto, lo compartimos. Pero ha sido bastante complicado hacer esa planificación. Insisto, inclusive antes de la pandemia. Solicitábamos la información, algunas carreras sí nos dieron, otras no, tal vez no tenían tal vez esos eventos o información para difundir. Ahora yo lo que creo es que no hay la predisposición de ayudar. Lo que hay es muchas cosas que hacer, pero hace falta tiempo y personas para apoyarnos a manejar esa información y transformarla en información que sea comunicacional para ser difundida en las redes. Para mí es muy importante, o sería muy importante que en todas las facultades exista un equipo de comunicación. Nuestra universidad es una universidad bastante grande, tiene más de 17.000 estudiantes, ¿sí? Entonces, sería muy bueno que en las diferentes facultades exista alguien que pueda manejar la comunicación con toda la línea editorial y gráfica, pues que viene desde la unidad de comunicación y relaciones públicas, y eso va a permitir también darle un respiro a la unidad, ¿no? Pero eso también cruza por temas de financiamiento, económicos, etcétera, ¿no? Pero eso sería lo ideal. Hay facultades que producen muchísimo. Nuestra facultad es una de las facultades que más produce porque también tiene 10 carreras. Entonces, tenemos diferentes eventos, diferentes actividades que podemos difundir. No sé si por ahí me salté algo. No, Juan, está muy bien, muchas gracias. Ya. Ahora, sabemos que muchas veces, a pesar de haber cumplido con la revisión de información que muchas veces requiere un contenido al momento de ser publicado, a pesar de que se tomó en cuenta muchas cosas antes de lanzar la publicación, siempre sabemos que existe la posibilidad de que las personas puedan traer comentarios no necesariamente positivos ni tampoco comentarios que construyan. Eh, pero es importante siempre mantener la estabilidad y saber cómo llevar este tipo de comentarios. No sé si tal vez dentro de la carrera de comunicación de la cuenta existan o manejen tal vez protocolos que sean de ayuda para poder manejar este tipo de situaciones de la mejor manera. A ver, como protocolos en sí no tenemos, ¿sí? Yo recuerdo que antes yo sí acudía al director de carrera, a Hugo Mala. ¿No? Huguito tenía mucho criterio, ¿no? Para manejar esas cosas y siempre conversaba con él. En esta época en que yo les digo que habían algunos estudiantes que les parecían mal algunas cosas y se quejaron,
insisto, no faltando el respeto, como lo he visto en otras redes, sin embargo, así con unas, con ciertos comentarios un poquito subidos de tono, ¿sí? Se les respondió de manera genérica, siempre conversando entre el equipo, y después lo que hicimos fueron otro tipo de reuniones, pero eso nuestra institución da para eso, ¿no? Si vemos otras redes es imposible, ¿no? Y además, como les decía, depende, ¿no? Del tipo de institución o organización, depende también el tipo de público a veces que está por allí y que hace ciertos comentarios agresivos, ya ni siquiera son salidos de tono, sino agresivos. Entonces lo que hacíamos era eso, ¿no? Con Huguito conversar, después veíamos qué es lo que podemos responder y cómo podemos responder. Siempre cordialmente, ¿no? Nunca podríamos hacerlo de otra manera, ¿sí? Y después de eso las cosas realmente cambiaron. No hemos tenido más quejas o más problemas en ese sentido, ¿no? Y me parece que es lo mismo que hacen en toda la universidad, ¿no? Con ciertas, a veces, comentarios que salen, pues, se salen un poquito del tono. Listo, Y Fabi. por lo general, siempre alguien que está en las redes, siempre consulta. Yo en todas las instituciones en que he estado y que a veces teníamos comentarios, ya, y sí, pues en otro tipo de instituciones públicas, negativos, siempre consultábamos, ¿no? Con los otros compañeros de comunicación, o sea, el community manager no era el que respondía y decía, sí, ya respondo y ya sea. Por más protocolo que exista, siempre había una consulta, porque una respuesta de una institución tiene muchísimo peso y sobre todo en lo virtual, y eso ya queda allí, ¿no? Entonces, siempre creo que como recomendación, ustedes siempre consulten con sus compañeros o con otras personas dentro de la institución u organización. Listo, Fabi. Ya para casi terminar, igual dirigido esto también al ámbito del contenido. Como sabemos, el contenido sirve para que nuestra audiencia esté informada y esté enganchada con todo lo que nosotros hacemos dentro de una plataforma. Pero es necesario conocer cuáles estrategias de diferenciación de contenido ha utilizado usted dentro de la plataforma en la que maneja y cómo la ha adaptado para las diferentes plataformas, ya sea Facebook, Instagram, que tiene la carrera de comunicación. Claro, a ver, nosotros empezamos con Facebook. Después, durante la pandemia, creamos el Instagram, ¿no es cierto? Nosotros a la que más le damos vida, o a la red que más le damos vida es a Facebook, porque vemos que están también, ustedes están más en Facebook o nos siguen más en Facebook. Instagram es una red más visual, ¿no? Nació eh, inclusive al inicio era una red social más personal, ¿no es cierto?, del usuario, donde permitía mostrarse, etcétera, etcétera. Va más por allí. Algunos dicen que Facebook es un poquito más frío, y por eso tal vez le vemos así como un poquito, tal vez desde mi percepción, un poquito más serio, ¿no? Para poder difundir ciertos contenidos. No digo que Instagram no lo sea, pero en Instagram tenemos otros recursos como los Reels, etcétera, y hay que tener mucho cuidado. Nosotros no lo hemos hecho, pero hay que tener mucho cuidado si empezamos a hacer ese tipo de contenidos como especie de retos o con las informaciones donde van señalando, con la canción de moda, etcétera. Entonces, eso no lo podríamos hacer nosotros, sino continuar en la línea de lo gráfico, ¿no es cierto? De las fotografías, de los posts, de las infografías, que permitan transmitir cierta información al público.
Sin embargo, en Facebook pues podemos hacer lo que hicimos el año anterior, los Facebook Live, las ruedas de prensa o lanzamiento de algo, una conferencia a través del Facebook Live. Entonces nos permite llegar más a ustedes, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos utilizando más Facebook que Instagram, ¿sí? Otra cosa, ¿no? En Instagram, si nosotros ponemos en el post véannos ayúdenos con esta encuesta y subimos el enlace del Google Forms, pues se pierde, ¿no? No se queda, no podemos hacer clic salvo si lo ponemos en el perfil. Entonces tiene algunas limitaciones que no permite esa interacción que estamos buscando a veces, ¿no? Entonces en Instagram, si llegamos tal vez con una información un poquito inclusive más juvenil, más fresca, es totalmente gráfica, porque en todas las redes, desde mi punto de vista, lo que primero nos llama la atención es la parte gráfica, ¿no? El enganche de ese video o de esa fotografía. Y va a ser que, como siempre les digo, ¿no? En ese ratito tan rápido en que mi ojo, mi cerebro y mi dedo están muy conectados cuando estoy revisando el celular o una tablet, yo me detenga y me quedo allí. Si está un poco interesante, es en menos de un segundo, ¿no? Me quedo. Y si no, paso, ¿no? Y así estamos con tanta información que tenemos. En cambio, en Facebook, la imagen llama, pero también las primeras dos líneas que escribimos, ¿sí? Y lo que también se recomienda es que no tengamos estos textos, estas larguras de textos, como yo le digo, ¿no? Tiene que ser algo corto, directo, sencillo, súper directo, mucho más de lo que nos han pedido siempre cuando redactamos cualquier texto comunicacional, porque estamos en una desventaja tremenda aquí, ¿no? Antes con los diarios, el periódico lo abríamos, leíamos, volvíamos, lo que sea, pero teníamos no tanta información y de un solo medio. Y también el tema de cómo chequeábamos, ¿no? Siempre chequeábamos de la parte del centro hacia la izquierda, que era lo que más veíamos. En cambio acá es diferente, estamos pasando, ve, ya están las notificaciones ahí, pasando y elegimos qué ver, qué no ver, con qué sí me quedo. Entonces hay que trabajar muchísimo en la parte gráfica, pero también cuando trabajamos en Facebook, en esas primeras tres líneas. Y en Instagram no correr a ver, yo creo que sí es un error cuando hacemos esos posts demasiado largos, porque no nos leen, lamentablemente en las redes cada vez nos hemos vuelto más, digamos que ya estábamos en la sociedad de la imagen, pero estamos en la sociedad de la imagen y en la virtualidad, donde todo es más rápido, ¿sí? Entonces no podemos perder clientes, usuarios que se acercan a nosotros dependiendo de nuestro producto o servicio que tengamos. Entonces hay que ser súper directos, ¿no? Poco texto, el tipo de letra que utilizamos. Cuando trabajamos con ustedes, digo, no usen estas letras que son bonitas, así cuando las ponemos en el cuaderno para la fecha, para la carátula, es chévere, le ponemos colorcito, ¿no? Porque tenemos todo el tiempo, pero cuando estamos en redes, si yo le pongo una letra así que, uy, no puedo leer, paso nomás, ¿ya? Porque hay tanta información y tenemos la misma cantidad de tiempo, entonces, que hemos tenido toda la vida, ¿no? Las 24 horas que las dividimos ahora también en redes. Entonces hay que ser súper directos, tener una buena imagen, fotografía, el tipo de letra que vamos a utilizar en el post o en la pieza comunicacional y después los textos, ¿no? Que enganchen mucho, que sean directos, revisarlos muchas veces, pedir a alguien también que nos ayude revisando porque se nos puede pasar algo por allí y bueno, vamos por ahí más o menos, creo. Fabi, ya manera de cierre, para no cansarle mucho, Fabi. No. Eh, es importante también recalcar que las redes sociales traspasan fronteras y mantienen unidas las comunicaciones. Eh, usted como encargada del manejo de social media, ¿cree que ha tenido cualidades o habilidades o valores que han resaltado al momento de hacer contenido para las redes sociales? Ya, yo creo que alguien que haga
bueno, comunicación le debe gustar primero. Y alguien que haga contenidos para redes también le debe gustar. Eh, en algún momento les decía yo, ustedes ya más adelante se van a dar cuenta qué les gusta dentro del campo y qué no les gusta. Ya cuando empecé a estudiar dije yo periodismo, no, por ahí no voy a ir. Yo no quiero estar con una cámara y el micrófono, yo prefiero estar detrás. Entonces cada uno va buscando entre, cruza por la personalidad, las características, las virtudes que tiene en su área profesional, para decir, bueno, esto es lo que a mí me gusta y por aquí yo quiero ir, ¿no? A mí me gusta la comunicación de redes, reviso mucha información sobre el tema. Eh, yo creo que también tiene que ser una persona que es muy receptiva sobre lo que está pasando, ¿sí? Para manejar ese tipo de información tiene que ser alguien que sea, a ver, muy creativo, muy creativa, ¿sí? ¿Cómo presento yo esa información? Lo que les decía hace un momentito, ¿no? De una manera diferente, atractiva. Si bien a veces la institución ya nos pone ciertas barreras dependiendo del tipo de institución y la línea editorial que viene desde arriba, sin embargo yo tengo que buscar esa manera de llegar a las personas, ¿no? Inclusive, hay algo que yo sí creo que tengo, y aparte de todo esto y no pondrá, es que yo sí sé qué es lo que le puede gustar a alguien, ¿sí? Conociendo a las personas cercanas a mi círculo, y por eso yo en el 2000, yo trabajaba en una cosa que se llamaba Cántaro en la Red. ¿Qué era Cántaro en la Red? Era una red, ¿sí? Que buscaba información de diferentes temas vinculadas al desarrollo. ¿No? Género, por ejemplo, qué sé yo, hablábamos de cambio climático, con proyectos de desarrollo, los objetivos del milenio, todas estas cosas, ¿no? Porque trabajaba en una ONG. Entonces yo tenía como una base de datos como de 1000 usuarios, así empezamos, no había mucha gente conectada en esa época, ¿sí? Estoy hablando cuando sacábamos el cablecito y le poníamos a la... Con- Entonces teníamos esta red y que semanalmente se enviaba, ¿no? Un conjunto de posible información o artículos que podrían servirle a investigadores o a personas que trabajaban en el mundo del desarrollo. Y yo tenía personas que me escribían desde Estados Unidos, en Europa, en Bélgica, en los países del norte de Europa, de Ecuador, de África creo que tenía alguien, pero tenía de Argentina, de diferentes países, ¿no? Entonces, era muy grato para mí, a mí me gustaba hacer ese trabajo, investigar, buscar información y enviar para otros. Entonces, pues yo ya sabía más o menos qué les gustaba y hacía cierta información un poquito más especializada y se les enviaba y se les compartía. Solo había correo electrónico en esa época, no creo que no había ni el high five, después creo que apareció, entonces era todavía en estos primeros pasos que estábamos dando en este tema de la virtualidad. Entonces a lo que voy, tiene que saber más o menos qué le gusta a su público, cómo engancho con ellos, ¿no? Esto les gusta, vamos por aquí, les gusta el tema de becas, publico más cosas de becas, investigo, busco más cosas de becas, les interesa el tema de cursos gratuitos o en grandes universidades investigo eso y les comparto, ¿no? Entonces, debe ser alguien que sea muy receptivo, alguien que conozca a su público, que conozca qué es lo que le gusta, ¿no? Es imposible satisfacer a todos, pero yo creo que sí a la gran mayoría. No es que solamente, veo esto, publico, está chévere, le reposteo, ¿no? Entonces, ¿tendrá pegue o no tendrá pegue? Inclusive si va también con mi línea editorial, tener muy claro eso para no cometer errores de los cuales después arrepentirme. Entonces iría por allí más o menos. Listo, Fabi. Aquí ha terminado esta entrevista. De nuevamente le agradecemos mucho por darse el tiempo y compartir este momento con nosotros. Eh, Nos ha servido mucho, sobre todo para,
para hacer nuestro trabajo de investigación, pero como dije al principio también nos va a servir mucho ya para cuando salgamos, que ya nos falta poquito, cada vez más poco, para salir ya de la U y sobre todo enfrentarnos a este mundo que suele ser difícil algunas veces. Le agradecemos mucho, Fabi, nuevamente y espero que también haya pasado un bonito rato con nosotras. Gracias, Majito. Siempre es grato conversar con ustedes. Yo creo que estas conversaciones antes las teníamos más a menudo en la universidad, por los pasillos, conversando un ratito. Entonces, yo creo que hace falta estos espacios definitivamente. Gracias a todas ustedes. Espero que les vaya muy bien, que les sirva lo que hemos dialogado esta mañana.